Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, darles la bienvenida al episodio. El día de hoy estaremos hablando de números del capítulo 24 al capítulo 26 y vemos cómo es que Dios se sigue mostrando en la vida de Balán, no solamente porque fue la persona indicada para poder pues bendecir al pueblo de Israel aún en medio de la situación en la que se encontraba. Balán, lo habían llamado o aparece en esta historia porque Balak quiere maldecir al pueblo de Israel porque sabe que el pueblo de Israel va a venir a conquistar su propia tierra, ¿no? Entonces, bueno, su tierra de Balak. Entonces, tiene miedo y mejor prefiere evitarse esta guerra y le dice a Balán, perdón, que le maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Que es lo que habíamos visto en capítulos anteriores. Entonces vemos que no hace nada de lo que le dice. Al contrario, 4 ocasiones Balán en sus oráculos eh, bendice al pueblo de Israel tal y como ya se lo había dicho en versículos anteriores. Entonces, sí, Balán se equivocó una vez, pero sirve para que él se pueda levantar y pueda cumplir la voluntad de Dios de manera correcta. Entonces, cumple lo cometido, cumple lo que para lo que fue llamado en ese momento, que era para bendecir al pueblo de Israel. Entonces, en las bendiciones de parte de Balán, pues realmente al pueblo de Israel lo pone en una alta estima. El pueblo de Israel lo pone como un pueblo muy poderoso, un pueblo en donde nadie se le va a poder enfrentar, porque aparte de que es un pueblo muy numeroso, pues vienen acompañados de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más puede que, o sea, es tan fuerte que con el simple hecho de que Dios esté con ellos, no hay nadie que se le compare, ¿no? Entonces, en esta parte Balán, pues pone en alta estima al pueblo y después en el capítulo siguiente vemos algo, pues muy triste, ¿no? Porque vemos que el pueblo de Israel lo habían puesto en una alta estima, ya habían puesto a Israel en un lugar en donde casi nadie se le podía comparar, y llega el momento en donde realmente también nos podemos encontrar en esta situación, ¿no? Entonces, lo del pueblo de Israel se prostituye con mujeres moabitas y entran en ese juego en donde, pues, tienden a adorar y a estar con estas mujeres y adoran a los dioses de las moabitas, ¿no? Entonces, el Señor, en su enojo, en su celo por haber hecho esto, pues le dice a Moisés que mande a llamar a todos los jefes del pueblo y hace que los ahorquen enfrente de todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el Señor es tanto su enojo que hace que todos los jefes del pueblo de Israel mueran de esta manera. Entonces, hay veces en las que nosotros nos encontramos en esta situación, ¿no? Tenemos una, por así decirlo, una gran racha en donde estamos en una constante comunión con Dios, estamos sirviendo, estamos haciendo las cosas de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, y estamos a un paso de poder caer en, pues, de alguna manera en esa tentación, ¿no? Porque los israelitas se vieron tentados a estar con las moabitas y, pues, ellos pues aceptaron, ¿no? Poder estar con las moabitas, ¿no? Entonces, hay veces en las que nosotros podemos estar de perlas, ¿no? Podemos estar con Dios de una manera muy constante y eso es algo que Dios le agrada, ¿no? Pero también podemos estar, o también podemos, de igual manera tenemos a la vuelta de la esquina el poder equivocarnos, ¿no? Pero realmente esto fue todo lo contrario a lo que Balán había dicho en sus oráculos. Entonces esto tiene consecuencias y los israelitas no se pueden librar de eso, ¿no? Entonces pasa todo esto, pasa la muerte de los jefes de Israel, y después en el siguiente capítulo vemos algo de igual manera muy importante. Se hace un censo del pueblo de Israel, de todas las tribus. Realmente el Señor no se iba a detener en la infidelidad de estos israelitas. Entonces él sigue el paso, ¿no? Él sigue haciendo lo que Balán había dicho en sus oráculos y empieza a hacer un censo de todos los israelitas que eran aptos para poder estar al servicio militar, ¿no? Entonces empieza a tomar cada uno de los mejores hombres de cada tribu
y empieza a hacer un censo, ¿no? Desde el pueblo de Israel hasta los levitas, ¿no? Que era toda esta familia de Aarón, de los sacerdotes. Entonces vemos que sí, se empiezan a preparar para una guerra, ¿no? O pues si se les presentaba la oportunidad de entrar en guerra, ellos estaban bien preparados para poder llegar a esa guerra, ¿no? Entonces el Señor no se detiene y Él sigue cumpliendo su voluntad, y el pueblo de Israel corresponde de una manera bien, ¿no? Sí hubo consecuencias, pero saben que con esto ya no van a tener que, o bueno, más bien les sirve a ellos de aprendizaje para que ellos no vuelvan a cometer el mismo error, ¿no? Pero a final de cuentas se hizo, y es algo que debemos evitar a toda costa. Si tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, en donde habían estado en una constante comunión con Dios y después cayeron, nosotros debemos evitar todo esto, aunque se nos presente la oportunidad. Hay veces en las que nosotros estamos alertas a esa oportunidad de caer. Entonces te exhorto, te pido de verdad que podamos rodear esta forma de o esa ocasión o eso que nos va a hacer caer en ese momento, ¿no? Entonces podemos estar muy agradecidos con Dios un día y después podemos estar al otro lado, ¿no? Entonces evitar a toda costa esto y usar de ejemplo al pueblo de Israel, tener en cuenta las consecuencias que esto va a traer y no hacerlo, sino más bien evitarlo a toda costa, ¿vale? Cuídate mucho y espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida. Dios te bendiga. Bye.